Buen día, mi nombre es Juan Esteban Cabezas Gallego y el día de hoy les vengo a hablar sobre el movimiento olímpico y los Juegos Olímpicos. Como introducción, hablaremos sobre los Juegos Olímpicos a través de la historia, y es que los historiadores nos mencionan 3 momentos claves para poder hablar de la historia de los Juegos Olímpicos. Estos son la prehistoria, la antigüedad y el restablecimiento de los Juegos modernos, de los Juegos Olímpicos. En la prehistoria, la actividad física era de supervivencia, y los primeros ejemplos claros son la pesca, la jabalina y demás. Pero también se encontró que los eventos atléticos de este entonces eran fiestas agrarias anuales de la fertilidad, eran fiestas de carácter religioso, actos de agradecimiento con los diferentes dioses y que aquí se le inyecta el carácter divino a los juegos gracias a la mitología. Como segundo momento está la tan memorable antigüedad, comprendida desde el año 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo. El primer registro del primer ganador de una carrera data del año 776 a.C. y es en esta fecha en la que se estima que comenzaron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en el mandato del rey Ifito. La ciudad donde se realizaban las justas era Olimpia, y es que allí estaba ubicado el santuario más importante del dios Zeus. Además, decidieron realizarlas cada 4 años, denominando ese periodo de tiempo como una olimpiada. Algo que tenemos que tener claro es que los griegos para ese entonces mantenían guerras entre ellos mismos. Cada polis luchaba por ser la más dominante y de todas estas las dos más importantes eran Atenas y Esparta. Es por ello que para garantizar que los competidores en los Juegos Olímpicos lograran llegar en máximas condiciones, se crea la Hequecheira, la cual significaba la tregua en Olimpia, la época dorada, la tregua olímpica. Además de todo esto, los participantes de los Juegos Olímpicos debían de seguir unas reglas para la organización. Una de ellas es ya la mencionada tregua, en la que todas las ciudades cesaban hostilidades para poder participar. Y la otra son los participantes. Todos podían participar menos las mujeres, los bárbaros y los esclavos. Algo que también es importante resaltar son los términos paideia, y es que a través de esta se lograba llegar al arete, que significaba la excelencia, y estas eran las cualidades que debían tener los atletas para ganar. Los ganadores de las justas se veían como héroes y se les homenajeaba cuando llegaban a sus pueblos. La mayoría de los ganadores de ese entonces eran los espartanos, quienes eran los guerreros de la civilización, caso contrario a los atenienses, considerados los pensadores. De los Juegos Olímpicos se dice que se disputaron 263 olimpiadas en un periodo de 1100 años, y que estas finalizaron con el cristianismo a la cabeza de su rey Teodosio, quienes consideraban los Juegos Olímpicos y cualquier actividad deportiva como pecado. Ya como último de los 3 momentos más importantes de los Juegos Olímpicos, tenemos el restablecimiento de esto, los Juegos Olímpicos modernos en 1896, por medio del barón Pierre de Coubertin, quien sabía lo que en el pasado había sucedido y lo quería recuperar. Allí empieza una nueva etapa de los Juegos Olímpicos, y transcurrieron 1500 años para que estos se volvieran a realizar. A continuación veremos el restablecimiento de los Juegos Olímpicos por medio de una línea de tiempo. Ahora hablaremos del camino recorrido para el restablecimiento de los Juegos Olímpicos, y esto empieza desde los persas, la cual era una sociedad guerrera, la cual fue vencida por los griegos. Llegan los griegos, que son los creadores de los Juegos Olímpicos, y las diferentes ciudades mantenían en guerra, menos cuando se realizaban los Juegos Olímpicos. Este periodo se lo denominaba la Hequecheira. Los máximos ganadores eran vistos como los héroes. Después de ellos llegan los romanos, y ellos vencen a los griegos, adoptan la mayoría de sus ideas, pero los Juegos Olímpicos lo utilizan es para mantener al pueblo entretenido. Llega el cristianismo y este vence a los romanos. Esta religión domina el mundo, y con Teodosio como líder eliminan lo que es los Juegos Olímpicos, el juego y el deporte, ya que eran vistos como pecado. Ya en los siglos XIV al siglo XVII se empieza a pensar de una manera distinta a la del cristianismo, y con ella llega el Renacimiento.
el cual es un movimiento sociocultural que nace a través de una serie de acontecimientos sociopolíticos y culturales en las cuales las personas luchaban por los derechos y por entender que existía una manera diferente a la de pensar y razonar que la de la fe. Este era el método científico. Después de esto llegan los siglos XVIII y comienzos del siglo XIX, y es que en 1863 nace el barón Pierre de Coubertin en París, Francia. Ya en 1892, con Pierre de Coubertin a la cabeza, en el Salón de la Sorbona en París se realiza la primera resolución de promover el restablecimiento de los Juegos Olímpicos. Esta idea no fue tan pesada, solo fue 2 años después, en 1894, cuando se realizó el Congreso para el Restablecimiento de los Juegos Olímpicos, y allí se le aprueba la idea al señor Coubertin de restablecer los Juegos Olímpicos, y también además se le da la potestad de nombrar y formar el Comité Olímpico. Pierre de Coubertin tenía claro unos antecedentes antes de que él pudiera llevar a cabo su idea, y es que unos historiadores ingleses, alemanes y franceses sabían lo que había sucedido en el pasado y también lo querían traer a su presente. Ellos también investigaron y excavaron en Grecia y hicieron unos intentos de restauración. Con Pierre de Coubertin se empieza la institucionalización del deporte, los Juegos Olímpicos modernos, y es que a través de la creación del Comité Olímpico Internacional y las federaciones deportivas surge la organización deportiva a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algo que tenemos que tener claro es que el proceso de expansión del capitalismo en el mundo es simultáneo con la creación de las condiciones para el surgimiento de las Olimpiadas actuales. El rasgo dado por el capitalismo industrial es ver el deporte como el rendimiento corporal. Por eso a partir de allí se empiezan a ver los récords, los campeones, las medallas que finalmente derivan en los Juegos Olímpicos modernos. A continuación veremos unas federaciones u organizaciones deportivas y vamos a ver los presidentes en la historia del COI, los cuales han sido 9 en total. A continuación hablaremos de los Juegos Olímpicos modernos, y este tiene como fecha y lugar de la primera edición el del 6 al 15 de abril de 1896 en Atenas, Grecia. Allí participaron 14 comités olímpicos nacionales, 43 pruebas se realizaron y solo fueron hombres, entre ellos 245 atletas. Aquí podemos ver la sede de los Juegos Olímpicos con sus 32 ediciones programadas, y teniendo claro que 3 ediciones no han sido realizadas por las guerras mundiales y una ha sido aplazada, la cual fue la de Tokio 2020. Aquí podemos ver unos datos de la 28ª Olimpiada con sede en Río de Janeiro y unos de sus más importantes datos a resaltar. Ahora hablaremos de Pierre de Coubertin, y es que este nació en París el 1 de enero de 1863 dentro del seno de una familia acomodada y noble de descendencia italiana. Este estudió en París en las escuelas primarias y posteriormente en la Universidad de Ciencias Políticas. Él es considerado el alma motora, ideólogo, ejecutor y proyectista del movimiento olímpico moderno. Él, después de años de estudio, decide dar la idea de renovar los Juegos Olímpicos, y con esta las creaciones del Comité Olímpico Internacional. Pero además de esto, él quería tener unos símbolos, quería tener algo que los representara, algo que tuviera un significado valioso y que donde quiera que estuvieran se reconociera. Por eso es que están los emblemas olímpicos. Con ello tenemos la primera, que es la bandera olímpica. Esta fue concebida por Pierre de Coubertin en 1913, ondeando por primera vez en un estadio olímpico en Amberes en 1920. Es blanca, sin orla, y en el centro lleva el símbolo de los 5 aros. El blanco del fondo y los colores de los aros conjugan y simbolizan los colores de todas las banderas del mundo. Representan las 5 partes del mundo unidas en el olimpismo. Después está el lema, el cual fue ideado por el amigo de Coubertin, Henry Didon, el 7 de marzo de 1891 y establecido como lema olímpico en el Congreso de París en 1894. Esto es Citius, más rápido; Altius, más alto; Fortius, más fuerte.
También tenemos el himno olímpico, el cual está presente desde los primeros Juegos Olímpicos. También está la llama olímpica, la cual es propuesta por Carl Diem, que salga desde Grecia hasta la sede de los Juegos Olímpicos de 1936. Y se adopta la idea hasta los Juegos Olímpicos de 1952. El primero en encender el pebetero fue Fritz Schalgen. También está el juramento, el cual es el momento importante del protocolo olímpico, donde hacen parte los entrenadores, los atletas y los árbitros, y es la base para evitar los problemas de la trampa. Fue recitada por primera vez por el esgrimista belga Victor Boyn en Amberes 1920. Como últimas dos tenemos la ceremonia de apertura y la ceremonia de clausura. La ceremonia de apertura es parte fundamental de los Juegos Olímpicos y allí las delegaciones se presentan, muestran un poco de su cultura, pero esencialmente la muestra cultural más importante es la del país y ciudad donde se celebran los Juegos Olímpicos. Allí se hacen danzas, se expone su música, sus canciones, etc. Y la ceremonia de clausura se formaliza desde 1956 y junto a la ceremonia de apertura son los eventos más costosos de los Juegos Olímpicos. Allí se hace la marca y el final de los Juegos Olímpicos y suele ser más corta. Ahora veremos lo que es la mujer y el olimpismo y partiremos desde el papel de la mujer en la antigüedad y la Edad Media, ya que la mujer no tenía participación ni económica, ni política, ni social, ni deportiva en la antigüedad. Las sociedades estaban dedicadas a la guerra y pues por eso no hacían parte las mujeres. El papel de ella era de traer hijas varones. Ya después, pues con el surgimiento de los Juegos Olímpicos, ellas no participan en la primera Olimpiada. Ellas participan es en la segunda Olimpiada moderna en 1900. Y de París 1900 a Sydney 2000 se cumplieron 100 años de la participación femenina, existiendo un crecimiento en el número de participantes mujeres en todas las ediciones. El movimiento deportivo femenino encontró una representante francesa llamada Alice Méliat y con ella ha venido creciendo. Algo que tenemos que rescatar es a la deportista Enriqueta Basilio, quien fue la primera mujer en encender el pebetero en México 1968. Ahora, como último punto, hablaremos de Colombia y el movimiento olímpico, y esto empieza con Jorge Perrino Villate. Este señor, sin existir aún el Comité Olímpico Colombiano, envió cartas al Comité Olímpico Internacional para su inclusión en los Juegos, siendo no solo aceptado, sino invitado a prepararse con unos meses de anticipación. Él compitió en lo que fue la maratón, en lo que se competía en atletismo durante 42 kilómetros, y aunque él solo pudo completar 10 kilómetros totales del corrido, para él fue entregada una medalla al mérito por el Comité Olímpico Internacional, reconociendo su esfuerzo y por ser el precursor de la participación de la nación colombiana en estas máximas competencias del deporte en el mundo. Después de esto, en 1936, el 3 de julio, con Alberto Nariño Cheyne a la cabeza de la idea, se crea el Comité Olímpico Colombiano. El 9 de abril de 1948 recibimos el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional y ya el 3 de julio del 2020 se han cumplido 84 años de historia, donde hemos participado en varias ediciones de los Juegos Olímpicos y hemos logrado 5 oros. Es por esto muy importante que si queremos aprender e investigar más sobre el movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Colombiano, podemos investigar en el Centro de Estudios Olímpicos. A continuación les dejaré los links y unas páginas recomendadas como lo son el canal olímpico, y también sería muy bueno que nos suscribiéramos a la Olympic World Library y al boletín de información. Allí sacan revistas, notas, todo en base a los Juegos Olímpicos, al movimiento olímpico, y esta es la referencia oficial para el conocimiento olímpico. Muchas gracias por su atención.